porque los hermanos Noli, en especial, vamos a ir repasando más adelante en otras lecciones. Saben que su papá tenía una famosa relojería conocida en toda la ciudad de Harlem, que había sido heredada de su abuelo, y funcionaba en su propia casa. Tenían la casa en una planta alta y en la planta de abajo tenían la relojería. Y como toda historia, empieza desde el principio, desde cuando era chiquita. Y vamos a ver algunas historias o anécdotas, porque no se olviden en ningún momento que esto pasó de verdad. Y no pasó hace mucho, pasó hace poco. Es más, ella es Cori, ya hace poquito, una foto hace poco. Ella ya murió, pero bueno, eso es una foto de ella. Y empieza de cuando ella era chiquitita. Y vamos a ver algunas historias que por ahí parecen que son separadas o están aisladas, pero tienen que prestarle mucha atención porque van a ir dando pistas de cómo ella se fue formando y qué principios fue teniendo aún desde chiquitita y qué problemas iba teniendo y qué miedos y cómo ella iba superando cada uno de esos miedos aún desde su niñez. Y vamos a empezar con la primer historia. Ven, ahí está Willem, Cory con su hermana Dolly, no, perdón, son todos parecidos, Nolly, no Dolly. Cory con su hermana Nolly. Y saben que la historia que cuenta ella es que era 4 años, Cory tenía 4 años y estaba durmiendo, y como la mayoría de los chicos de 4 años cuando duermen, ¿qué les da la oscuridad? Miedo. Entonces Cory dice que tenía miedo y temía dormir en la oscuridad y le daba miedo. Entonces, como dormía su hermana Nolly al lado de ella en la cama, la despertaba y le decía: tengo miedo, no puedo dormir. Mirá ahí, capaz que hay un monstruo, no sé qué, un animal. Y entonces Nolly, que tenía 6 años, le agarraba la mano y dormían juntos. Pero claro, también ahí tienen la muñeca, Nolly, para que supere el miedo, porque no iba a estar de la mano toda la noche. Le daba también la muñeca para que supere el miedo a la noche, a la oscuridad. Y entonces a la mañana siguiente dice que Cory se levantaba y como vivía en una familia cristiana, en una casa cristiana, ella cuenta que siempre la mamá estaba cantando algún himno, siempre el papá abría su Biblia a la mañana y les leía algún salmo a toda la familia. Saben que no solamente vivía con su padre, su madre y sus hermanas, sino también vivía con 3 tías, y en especial hoy vamos a ver a la tía Ana, porque la madre se enfermaba cada tanto, la mamá tenía problemas de salud y no podía hacer los quehaceres de la casa, no podía atender a la familia, no podía cocinar muchas veces. Entonces las 3 hermanas del padre, o sea, sus 3 tías, vivían también ahí con ella. Entonces dice que su tía Ana le preparaba el desayuno, los hermanos salían para ir a la escuela, ella era chiquitita, y ella se quedaba ayudando a su tía Ana a cocinar, a hacer los quehaceres, a limpiar algunas cosas y demás. Saben que a Cory le encantaba escuchar historias de su tía Ana. Y su tía Ana le contaba las historias de cuando ella era chiquitita, que ella la tenía en brazos así. Pero no solamente de su tía Ana, sino que su mamá también le contaba muchas historias. Y a ella le gustaban un montón. Y las que más le gustaban eran historias de la Biblia. Saben que su mamá les contaba, y yo les voy a contar a ustedes también, su mamá les contaba historias como esta. ¿Cuál será esa? Muy bien, la del buen pastor. El buen pastor, este buen pastor que tenía 100 ovejas, que cuidaba muy bien, que las amaba, que las protegía de los animales. Y dice que en un momento una de esas ovejas se alejó del rebaño. Sí, quiso seguir su propio camino, dejando el rebaño y dejando el cuidado del buen pastor. Y Cory pensaba cuando la mamá le contaba esto: qué miedo que habrá tenido esa oveja. Estaba sola, no tenía la protección del pastor, no, estaba triste. ¿Y saben qué hizo el pastor? ¿Qué hizo? A ver si ustedes se acuerdan. Yo les voy a contar también la historia.
dejó las otras ovejas para ir a buscar a la oveja perdida. Dejó a las 99 ovejas para ir a buscar a aquella oveja que se había ido, que se había alejado. Y hasta que no la encontró, no paró, no descansó. Y dice que la cargó en sus hombros y la llevó de nuevo con las demás ovejas. Y saben que Cori y la mamá de Cori le decía que Jesús una vez dijo que él era el buen pastor. Y al igual que el pastor que veíamos en la historia, él quiere cuidarte y quiere protegerte, a vos también. Y él también dijo que el buen pastor, que por esto, porque él quiere cuidarte, él quiere ser tu pastor, dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también es por esto que él vino una vez y murió en una cruz. El Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, vino a este mundo, murió en una cruz y volvió a vivir por vos y por mí, por cada uno de ustedes y por mí también. Él quiere perdonar tus pecados. Saben que la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros nos alejamos como ovejas. Todos somos como ovejas que nos perdimos del rebaño del buen pastor. Todos quisimos seguir nuestro propio camino, pero dice que Él cargó el peso de nuestras maldades, el peso de nuestros pecados. Si confías en el buen pastor, si confías en Jesús y le pedís que te salve, Él te va a perdonar y vas a ser su hijo, su hija. Él te va a llevar de nuevo a su rebaño. Saben que a Cori le encantaba esta historia y le pedía a la mamá que la cuente una y otra vez, una y otra vez. Y una vez, cuando Cori tenía 5 años, o sea, era más chiquita que todos ustedes, cuando ella tenía 5 años, Cori dice que confió en el Señor, le pidió perdón y lo invitó a su corazón, lo invitó a entrar en su vida. Ella entendió que Jesús era su amigo, que siempre está, como nosotros también vimos, ¿se acuerdan? Que Jesús es nuestro amigo. Ella entendió que Jesús era su superhéroe, que no te va a dejar ni aún en las situaciones más terribles que puedas pasar, ni aún en la oscuridad de la noche. En ningún momento ella iba a estar sola. Entonces le perdió el miedo a la oscuridad. Ya no necesitaba de su hermana, no necesitaba de su muñeca para dormir a la noche. Ella ahora cuando tenía miedo a la noche, tenía a alguien más que su hermana o que su muñeca. ¿Quién era? Muy bien, Jesús, tenía a Dios. Y por las noches, en vez de despertar a la hermana, dice que hablaba con el Señor y así se le pasaba el miedo. Porque por más que nosotros con estos ojos no podemos ver a Dios, sí, Él nos ve a nosotros y Él está donde nosotros estamos. Y más importante aún, Él nos escucha. Saben que en el texto que vamos a leer más adelante, ya al final, que está en Salmos 46, vamos a leer que dice que Él es nuestro pronto auxilio, es nuestra ayuda, pero pronto, ¿qué significa? Rápida. No hace falta sacar turno, no. Si uno tiene miedo en la noche, puede hablar y al instante Él es nuestro pronto auxilio, nuestra pronta ayuda en los problemas, en las tribulaciones. Entonces, Cori cambió su vida, Cori aceptó al Señor Jesús en su corazón. A partir de ese momento fue una persona nueva, su vida cambió. Pero la historia sigue. Y saben que ustedes sabrán, lo sabrán mejor que yo algunos, que en este mundo hay muchas personas que tienen muchas necesidades, que les hace falta muchas cosas. Y si somos hijos de Dios, nuestro deber es orar por ellos y hacer todo lo posible para ayudarlos. Y saben que cuenta una historia que cerca de la casa de Cori, en una calle que se llamaba la calle del Herrero, que le decían, vivían unos hombres que dice que por las noches se sentaban afuera, se ponían a tomar alcohol, se emborrachaban, discutían, gritaban, se peleaban, y aún incluso esas peleas eran tan grandes que a veces venía la policía, se llevaba a alguno a la comisaría, quizás pasaba noches durmiendo en el calabozo, y dice que Cori eso lo detestaba. Cori odiaba esas peleas.
Ella no quería, no entendía por qué. Pensaba en esos hombres que se llevaban. Pensaba en esa gente que quizás iba a pasar la noche en una celda fría, en un calabozo frío, solos, tristes, quizás lastimados. Y ella le daba mucha tristeza. ¿Por qué? Porque ella había encontrado cuál era su salida a la tribulación. ¿Cuál era? ¿Quién era su salida a los miedos? Dios. Pero esos hombres no tenían a Dios y ella sentía mucha tristeza por ellos. Pero ella no podía hacer nada, más que qué, orar. Y dice que Cori entonces se había propuesto de orar por ellos. Ella sabía que solo Dios puede cambiar la vida de esas personas. Solo Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Y entonces cada noche empezó a orar por ellos para que el Señor salve esas vidas. Ahora les pregunto hasta acá, ¿esto que hizo Cori es algo que está alejado, que ninguno puede hacer? No, bueno, muy linda la historia. ¿O es algo que podemos hacer todos? Todos. Miren, Cori tenía 5 años cuando entendió esto. Ustedes son más grandes. También cada uno puede hablar con Dios, porque Él nos escucha, es nuestro pronto auxilio. Y sobre todas las cosas, cuando vemos la necesidad, que sin ir más lejos, acá en la ciudad podemos ver gente con muchas necesidades, o incluso en el barrio, o en el barrio donde vos vivís, o quizás en tu propia casa. Y nosotros podemos cada noche, como hizo Cori, orar para que el Señor las salve, para que el Señor cambie la vida de esas personas. Y de esa forma, presten atención a estos detalles, porque esto más adelante va a ser muy importante. Ella se iba sensibilizando por las personas que tenían necesidades, pero no solo necesidades materiales o físicas. ¿Por qué oraba ella? Para que se cubran sus necesidades materiales, para que se salven. Muy bien, es la necesidad más grande que tiene toda persona, que puedan aceptar al Señor Jesús. Y ella oraba por eso, por sus necesidades, no solamente físicas, sino, y más importante, las espirituales. Ahí están los hombres que están en la calle del Herrero. No se ve muy bien, pero tienen ahí unas bebidas. Pero hay otra historia que les quiero contar. Un día cuando Cori ya era más grande, dice que iba caminando por la calle volviendo a su casa y ella iba con Noli, su hermana, y su madre, iban caminando y ella, dice, tenía la cara pálida, parecía así una hoja de papel, iba pálida, ella estaba horrorizada, al punto de, dice, que llegó a su casa y se metió en su habitación y no quiso salir y lágrimas le salían de sus ojos y ella lloraba. ¿Saben qué había pasado? Ellos esa tarde habían visitado a una familia que era muy, muy pobre, que tenía una casa muy, muy pobre, que tenía una sola habitación en donde vivía mucha gente y en esa misma habitación dormían, cocinaban, lavaban, hacían todas sus necesidades en esa misma habitación. Pero no era solo eso por lo que Cori estaba horrorizada, sino que había pasado algo peor, algo muy, muy feo. Saben que en esa casa había nacido un bebé hace poquito. Había un bebé recién nacido en esa casa con pocos recursos. Y cuando ellos fueron a visitarlos, dice que Cori se acercó y al tocar al bebé que estaba acostado en su cuna, lo sintió que estaba frío. Y entonces ella se asustó y fue corriendo con la mamá. Y cuando quisieron ir a ver, dice que ese bebé recién nacido había muerto. Ese día Cori se sentía muy, muy mal, porque también había entendido cuál es el significado de la muerte. Ella había entendido que todos algún día iban a morir, que tanto sus papás, su mamá, sus hermanos, sus tías, en algún momento iban a morir. Y ella pensó y tuvo miedo y dijo, si eso pasa me voy a quedar sola. Y entonces tuvo otro miedo más, que quizás muchas veces, a veces también lo tenemos, no solo los chicos, sino también los grandes. Y ella dice que la llamaron para comer y estaba tan mal que ni siquiera podía comer, no podía masticar. Había entendido sobre el significado de lo que es la muerte, sobre el significado de la separación.
y ella tenía un miedo de quedar sola. Pero la historia sigue y cuenta que más adelante tuvo que empezar la escuela y cuando bajó las escaleras, así media vestida, a ver si está, no, bajó las escaleras media vestida así con un uniforme y se quedó en la escalera y se agarró a la baranda y dijo, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Entonces le decían la mamá y las tías le decían, dale, Cori, tenés que ir a la escuela por esto, tenés que ir a aprender. Y ella, no quiero, me quedo acá en casa y empezó a poner excusas. Tengo que ayudar a la tía Ana a cocinar, tengo que cuidar mi muñeca, tengo que hacer otras cosas, pero no, ella tenía que ir a la escuela. Entonces dice que intervino el papá. Y el papá pregunta, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué tanto ruido? Y dice que ella le dijo, no quiero ir a la escuela porque tengo miedo. Entonces ella temía quedarse sola. Ella que no quería ir sola a la escuela, mirá, no sabía qué iba a pasar allá, no sabía quiénes iban a estar, no sabía cómo iba a estar allá. Entonces el padre le dijo, bueno, yo te voy a ir a acompañar, pero vamos a ir a la escuela juntos. Entonces dice que el padre la acompañó, pero ella en el camino iba llorando, pataleando, que no quería ir a la escuela y cuando la dejaban en la escuela lloraba. A algunos también le pasó eso, a mí seguro también creo, en el jardín que me dejaban y yo lloraba porque no me quería quedar solo. Y esto pasó durante 3 días. Y en el cuarto día dice que Cori estaba en la escuela y vio cómo llegaba otro papá que traía a su nene. Dicen que el nene hacía el mismo berrinche que hacía ella, pataleaba, gritaba, y ella cuando lo vio dijo, ¡ay, qué vergüenza! Yo también hago lo mismo. Entonces, como le dio vergüenza, ya cuando llegaba a la escuela lo empezó, ya no lloraba tanto, no gritaba y lo dejó de hacer. Y cuando lo dejó de hacer, se dio cuenta que la escuela no era tan mala como ella pensaba, que en realidad no estaba sola, que podía jugar en la escuela con sus compañeritos, que le gustaba la escuela, que le gustaba cuando la maestra la felicitaba, cuando ella resolvía quizás alguna cuenta difícil y la maestra la elogiaba. Entonces se dio cuenta que no era tan malo, entonces fue superando ese, ese miedo. Y de a poco Cori iba superando todos esos miedos que se le iban presentando, gracias a que tenía a quién, a Jesús, tenía a Dios que le ayudaba. Una vez estaban en la iglesia de Harlem con su prima Dot, se llamaba su prima, la iglesia de Harlem donde su papá era portero y limpiaba, y dice que ella miraba así en un ventanal y estaba atardeciendo. Y vieron cuando atardece que entra como la luz naranjita, que se pone el cielo naranja. Bueno, estaba pasando eso y ella veía la luz entrar por un ventanal y cuando veía eso se acordaba de una historia que mamá le había contado que decía que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y ella veía eso y se acordaba de Jesús y se ponía re contenta porque Jesús estaba ahí con ella. Jesús nunca la había abandonado. Y dice que su prima Dot en un momento le dijo, che, Corí, se está haciendo de noche, vámonos a casa que tengo miedo. Y miren que ahí no había luces así como por todos lados, ahí se hacía de noche y se hacía de noche. Así que Cori dice que le respondió, ¿cómo vas a tener miedo? Si Jesús está con nosotras, Jesús no nos abandona nunca. Y así fue aprendiendo a superar a los miedos y con su prima también, su hermana, fue aprendiendo a dejar el miedo confiando en el Señor Jesús. Miren, hay una frase de Cori que la dijo ya cuando era más grande, pero dice, nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido, en algo que quizás no sabes que te pueda pasar, ay, mira si me pasa esto, o que tengo miedo de que me pase algo en la oscuridad. Nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Ella sabía que Dios, pase lo que pase, no la iba a abandonar, no le iba a fallar. Saben, chicos, que lo que quiero que aprendan hoy es que aparte de ver de cómo empezó esta historia de Corrie ten Boom, que vamos a ir
avanzando en su vida y por qué fue tan importante y por qué fue una gran sierva de Dios, lo que quiero que aprendan hoy, aparte de eso, es que ustedes también, al igual que Cori, pueden superar o llevar o sobrellevar esos miedos con el poder del Señor Jesús, con el poder de Dios. Ustedes no tienen nada distinto a ella. ¿Conocen alguna persona que tiene una necesidad? ¿Alguna necesidad material? ¿Conocen a alguien? ¿Sí? ¿Alguien que le falta algo? ¿Que quizás no tienen recursos? ¿Conocen? ¿Sí o no? Y la mayoría calculo que sí. Ahora, ¿conocen a alguien que tiene una necesidad espiritual? ¿Que le hace falta a Dios? Sí, conocemos todos eso. Compañeritos que necesitan de Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros por ellos? Orar por cada uno de ellos. Cada noche podemos, antes de acostarnos, orar por la vida de ellos, orar para que el Señor los salve. Y vamos a terminar antes de leer ahí en el Salmo 46, váyanlo buscando, aquellos que tienen Biblia. Esto que ustedes pueden hacer, al igual que Cori, de superar los miedos con el poder del Señor Jesús, de Dios. Salmo 46. Yo voy a leer el versículo 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro amparo significa ese lugar en donde nosotros nos refugiamos, ese lugar en el que estamos seguros. La fortaleza también hace referencia a un lugar que es inexpugnable, ¿está bien dicho? ¿Y cómo? Inexpugnable, ahí está. Inexpugnable. Nah, ese lugar gigante que no pueden entrar, que nadie puede pasar, que nadie lo puede romper. Saben que hay otro conocido siervo de Dios que hizo una canción sobre este pasaje que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Un gran castillo, eso significa, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y escuchen lo que dice ahora, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Habíamos hablado, nuestro pronto, ¿qué? Que llega rápido. ¿Hay que sacar turno? ¿Hay que sacar turno? ¿Hay que esperar la musiquita ahí hasta que te atiendan? No, muy bien, es pronto auxilio, pronta ayuda en las tribulaciones o en los problemas. Dice el versículo 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y dice el versículo 10, estad quietos, quédense tranquilos y conozcan que yo soy Dios. Él tiene todo bajo control. El 11 dice, Jehová de los ejércitos, Dios, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Chicos, no tenemos nada que temer. Dios está con nosotros y esto muchas veces nos cuesta a los chicos y a los grandes. Pero dice Jehová, estad quietos, quédense tranquilos y conozcan que yo soy Dios, que yo tengo todo bajo control. Y el versículo que vamos a ver para leer, para aprender, es el versículo 2 que dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué quiere decir esto? Aunque la tierra se mueva, haya terremotos, caigan los edificios, aunque los montes, imagínense, los montes, una parte altísima, se vayan al corazón del mar, que es la parte más de abajo. Imagínense todo lo que se tiene que mover todo el mundo para que pase eso. Bueno, dice que aunque pase todo eso, aunque se caiga el mundo abajo, aunque las montañas queden en el fondo del mar, no tenemos miedo. ¿Por qué? Y eso está en el versículo 1. ¿Por qué no tenemos miedo aunque pase todo eso? ¿Qué dice el versículo 1? Muy bien, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos por más que pase todo esto que estamos viendo. Ahora lo vamos a repetir.
Todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmos 46, 2. Vamos de nuevo. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmos 46, 2. A ver el equipo azul. Por tanto, no temeremos aunque la corazón del mar. Naranja. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar. Sal 46.2. Muy bien. A ver ahora. Mírenlo. Chan. Vamos todos juntos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmos 46, 2. Bien. Miren la primera parte ahora. Vamos. Por tanto, no temeremos y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmos 46, 2. A ver ahora. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Muy bien. Ahora la última. Chan. Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto. Muy, muy, muy bien. Así que se lo van a aprender para el sábado que viene. Bueno, no van a tener puntos. Ahora sí dejamos el lugar para que terminen la reunión.